Buenos días chicos y chicas, pues nada, vamos a finalizar o a ir finalizando con las unidades de este curso de segundo de bachillerato, desarrollando la unidad número 9 que es probabilidad y distribuciones de probabilidad. ¿Vale? Hemos hecho ya un barrido por todo el curso, empezamos por análisis y vimos los límites, las derivadas, el cálculo de primitiva, la integral definida, etcétera, etcétera. Después pasamos a números y álgebras y ahí vimos las matrices, los determinantes y los sistemas de ecuaciones. Continuamos con el bloque de geometría viendo los vectores en el espacio, el producto vectorial, el producto escalar, etcétera, etcétera, y las ecuaciones de las rectas y los planos. Y finalizamos este bloque de geometría viendo los problemas métricos, que eran los problemas que estaban relacionados con los ángulos y las distancias, ¿verdad? Para finalizar el curso tenemos la unidad número 9 que vamos a llamar probabilidad y distribuciones de probabilidad. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Pues lo tenemos por ahí. Vamos a ver. En esta unidad vamos a empezar viendo lo que es una experiencia aleatoria y a lo que se llama sucesos. Vamos a continuar viendo la relación que hay entre la frecuencia de un suceso, cuando yo repito una experiencia aleatoria un número determinado de veces, y la probabilidad. Vamos a hablar de la ley de Laplace, que veremos que es el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Vamos a hablar de la probabilidad condicionada, ¿vale? De las pruebas compuestas, de la probabilidad total, de la fórmula de Bayes, y después vamos a pasar a las distribuciones estadísticas. Distribuciones que pueden ser de probabilidad discreta y distribuciones de probabilidad continua. Dentro de la discreta, la binomial. Dentro de las continuas, la normal. Y vamos a ver cómo se puede aproximar de la binomial a la normal. ¿Por qué? Porque los cálculos de probabilidades en la normal son mucho más sencillos que los cálculos de probabilidades en la binomial. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en este tema. Y sin más vamos a empezar viendo algunas cositas, algunos conceptos en el libro. Bien, en primer lugar, bueno, en el libro. Primero vamos a ir aquí y les voy a hablar de la diferencia que hay entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas, que es la primera clasificación que vamos a hacer. Nosotros vamos a centrarnos en el estudio de experimentos aleatorios en esta unidad. Pero bueno, vamos a ver qué diferencia hay. Los experimentos pueden ser aleatorios y deterministas. ¿Cuáles son los aleatorios? Los aleatorios son aquellos que dependen del azar. Sus resultados dependen del azar. No los conocemos a priori. Y los deterministas son aquellos que nosotros ya, sin necesidad de hacer el experimento, sabemos lo que va a suceder. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando traemos una carta de una baraja, nosotros no somos capaces de predecir qué carta o qué baraja va a salir. Cuando lanzamos una moneda, no somos capaces de predecir si va a salir cara o cruz. Cuando lanzamos un dado, no somos capaces de predecir la puntuación que va a salir. Sin embargo, sí que podemos medir las posibilidades que tiene cada uno de los sucesos de que suceda, de que pase. ¿Vale? Incluso cuando estamos hablando de un partido de fútbol, no podemos predecir el resultado aunque podamos decir las posibilidades que tiene uno u otro de ganar. ¿De acuerdo? Experimento determinista es aquel que sabemos lo que va a suceder sin necesidad de hacer el experimento. Por ejemplo, si queremos calcular el tiempo que tarda un móvil en recorrer una distancia determinada en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo vamos a saber. ¿Qué necesitamos saber? La velocidad inicial y la aceleración. Con eso hay una ecuación que me dice el tiempo que va a tardar, ¿verdad? Bien. O, por otro lado, si queremos calcular el volumen de una esfera, con un radio determinado, pues conocido el radio, también vamos a tener una formulita, una ecuación que me va a decir el volumen de esa esfera. Ven, yo creo que se ve claramente la diferencia. Bueno, pues continuamos viendo algunos conceptos o ampliando algunos conceptos de los que estamos hablando ahora. En primer lugar, vamos a ver. Experiencia aleatoria es aquella cuyo resultado depende del azar. Cuyo resultado depende del azar. Suceso aleatorio son, pues eso, son los resultados o son los acontecimientos que ocurrirán o no dependiendo del azar. Es lo que puede suceder cuando tú realizas una experiencia aleatoria. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno,
cuando tenemos una experiencia aleatoria, queda determinado un espacio muestral. Imagínense que nosotros estamos en el lanzamiento de un dado. Eso es una experiencia aleatoria. ¿Cuál es el espacio muestral? Pues son todos los posibles resultados que pueden acontecer cuando realizamos una experiencia aleatoria de ese tipo. Es decir, cuando lanzamos un dado. Cuando lanzamos un dado, ¿qué puede suceder? Pues puede suceder que saquemos un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Ese es el espacio muestral. Cada uno de los posibles resultados que pueden acontecer al realizar una experiencia aleatoria, ¿vale? Bien, o cuando lanzamos una moneda, lo que puede suceder es que salga cara o cruz, ¿de acuerdo? Bien, pero hay varios tipos de sucesos. A los elementos del espacio muestral, a los elementos que pueden suceder cuando se realice una experiencia aleatoria, se les llama sucesos elementales. Sucesos elementales es cada uno de los elementos del espacio muestral, es decir, obtener un 1, un 2, un 3, o un 4, o un 5, o un 6, esos son sucesos elementales. O en el caso de la moneda, obtener cara o cruz. Bien, un suceso cualquiera, no elemental, podría ser obtener un número par. ¿Por qué? Porque, claro, el suceso de obtener un número par está compuesto por varios sucesos elementales. Sería el 2, el 4 y el 6. No es un solo elemento, ¿vale? Suceso cualquiera. Bien, ¿cuál es el suceso imposible? Pues está claro, el que no puede suceder. En el caso de los dados, si yo te digo, mira, obtener un 7 es un suceso imposible. ¿Y cuál es el suceso seguro en ese caso? Pues si yo te digo, mira, obtener un número que sea menor o igual que 6. Está claro que vamos a obtener un número que va a ser menor o igual que 6. Es un suceso seguro. ¿De acuerdo? Bien. Pues por último, si es un número finito n, el número de sucesos de e es 2 elevado a n. Bueno, ya veremos ahora en un ejercicio cómo lo podemos calcular. Vamos a ver este ejercicio de aquí. Dice, numeramos con 1, 2, 3 y 4 las cuatro caras de un tetraedro, ¿vale? Tenemos el dibujito del dado tetraédrico aquí. Lo dejamos caer y anotamos el número de la cara inferior. ¿Cuál es el espacio muestral? Pues como este dado tiene 4 caras, su espacio muestral va a ser 1, 2, 3 y 4. Bien. Por otro lado, dice, escribe un suceso elemental y 3 que no sean elementales. Vale. Un suceso elemental, obtener un 1. Fíjense que lo vamos a poder escribir de dos maneras. En forma de conjunto numérico o incluso también con una frase, pero también lo escribo entre llaves y entre comillas para que se entienda lo que quiero decir, ¿vale? Es decir, el suceso elemental, obtener un 1, ¿cuál es? Entre llaves, el 1. Sucesos no elementales, por ejemplo, obtener un número par, lo que estábamos hablando. ¿A qué sucesos elementales contiene este otro suceso que no es elemental? Pues al 2 y al 4. ¿Qué sucesos elementales contendría el suceso obtener un número impar? El 1 y el 3. Y el suceso no obtener un 1, pues el 2, el 3 y el 4. No sé si me siguen, pero yo creo que está más o menos claro. Bien, por otro lado, última pregunta. ¿Cuántos sucesos tiene esta experiencia? Pues 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. 16. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque son todos los posibles subconjuntos de E. E tiene 4 elementos. ¿Qué son subconjuntos? Son todos los conjuntitos que yo puedo obtener de esos 4. Y vamos a empezar. Digo, mira, el primero, el imposible. El suceso imposible siempre está. Y el suceso seguro siempre está. ¿Cómo escribo el suceso imposible? Con una... o vacío se llama, suceso vacío.
Pues con ese simbolito de ahí, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Después, subconjuntos de E, pues los conjuntos con un solo elemento, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bien, el 1, el 2, el 3 y el 4. Después, subconjuntos con dos elementos, el 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, son subconjuntos con dos elementos. Subconjuntos con tres elementos, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Y subconjunto con cuatro elementos, que es el suceso seguro, va a ser 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Bien, continuamos viendo la siguiente página del libro. Miren, aquí hablamos de operaciones y relaciones con sucesos. Esto es relacionar los sucesos con la teoría de conjuntos. Vamos a ver, ¿a qué vamos a llamar una unión de sucesos? Pues la unión de sucesos es aquel suceso formado por los casos de uno y los casos del otro, pero puede ser de uno o del otro o de los dos. Es decir, cuando yo tengo dos conjuntos, el suceso unión abarca al A y al B, o a los dos a la vez. ¿Qué diferencia hay con la intersección? El suceso intersección AB es el suceso formado por todos los casos que son a la vez, de A y de B. Es decir, sería este conjuntito de aquí. Por ejemplo, si yo te digo, mira, lanzamos un dado, obtener un número par, y por otro lado tenemos otro suceso que será obtener un número menor que 4. Obtener un número par sería el 2, el 4 y el 6. Pero obtener un número menor que 4 solo abarcaría el 2. ¿Cuál es la intersección de los dos? El 2. ¿Vale? La diferencia de sucesos son los elementos de uno que no están en el otro. Son los elementos de A que no están en B. Por tanto es A, pero le quito la parte de B. Se ve por ahí, ¿verdad? El suceso complementario, que es otro bastante interesante. Yo te digo, mira, obtener un número par. Ese suceso tiene por sucesos elementales el 2, el 4 y el 6. ¿Cuál sería su complementario? Pues el suceso que tiene el 1, el 3 y el 5, que serían los impares, ¿verdad? El complementario de obtener un número par es obtener un número impar en ese caso concreto. En otros casos, pues será otra cosa. Y sucesos incompatibles son aquellos que no se pueden verificar a la vez. Imagínate que yo te digo, mira, vamos a ir a las cartas, ¿vale? Y te digo, mira, obtener un basto, obtener una copa. Esos dos sucesos, cuando yo saco una sola carta, ¿se pueden verificar a la vez? No se pueden verificar a la vez. Son sucesos incompatibles. Sin embargo, si yo te digo obtener un basto y obtener un as, ese sí sería un suceso compatible, ¿verdad? Porque hay una carta que es el as de basto y se puede verificar a la vez. Bien. Bueno, vamos a trabajar un poquito con esto, trabajar con teoría de conjuntos y vamos a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice, consideramos la experiencia lanzar un dado a partir de los conjuntos y tenemos estos sucesos. El suceso A que es 1, 2, 3, 4. El suceso B que es 1, 3, 5. Y el suceso C que es 2, 4. El suceso A, de esa manera yo podría decir obtener un número menor o igual que 4. El B podría ser obtener un número impar. Y el C podría ser pues obtener un 1 o un 4. Sería lo que diríamos si lo queremos expresar de forma literal. Vale, pero bueno, la cuestión de este ejercicio es obtener los conjuntos unión, intersección, complementario de A, complementario de B. La unión A unión B es los elementos de A y los de B juntos. Es decir, como A tiene 1, 2, 3, 4 y B tiene 1, 3, 5, está claro que la unión es 1, 2, 3, 4 y el 5. No los escribimos dos veces. Cuando un elemento aparece, lo ponemos y ya está. No lo escribimos dos veces.
¿Cuál sería la intersección? Son los elementos que están en A y en B a la vez.